por ahí? Yo estoy acá muy contenta y tengo a Pepper acá al lado, está torrando. Pero chicos, Pepper está torrando a nivel Dios, al punto de que todavía no se dio cuenta que estoy filmando y por eso no está robando fama. Hoy vengo con un video que me pidieron en Twitter y la verdad es que me pareció que estaba bueno hacerlo porque además me lo piden hace un montón de tiempo. Así que me puse las pilas y estoy acá. Hoy les voy a responder preguntas sobre 14/7. A ver, vamos a ponernos en tema primero por si ustedes me siguen hace poco tiempo o si acaban de llegar a este canal de casualidad se suscriben. Como primera medida, acá hay que suscribirse, si no te pueden aparecer cosas raras hoy a la noche mientras dormís debajo de la cama. ¿What? Para los que me siguen hace poco tiempo o acaban de llegar a este video de manera random o capaz me siguen pero no me siguen en Instagram o en otras redes sociales y no están tan al tanto, les cuento que además de este canal de YouTube, yo soy periodista y también soy escritora. Escribí una saga de libros de fantasía que se llama 14/7. Yo hice un video igual contándoles más en detalle, pero por las dudas, por si no lo saben, estos libros son 3, es una trilogía. Yo tengo acá en la mano, para ponerlos en tema, esta es la versión Booklet, que para los que viven en Argentina ya están las librerías. Este mes se completó la trilogía porque estaba solo el primer libro. Y bueno, estos libros son 3. Tenemos 14/7 el descubrimiento, que es el primero, 14/7 fusión de ejes, que es el segundo, y 14/7 división de alternos, que es el tercero. Y bueno, ustedes me estuvieron mandando preguntas a través de Twitter que voy a responder hoy. No voy a spoilear, así que si no leyeron los libros no se preocupen, pueden ver este video y de hecho les va a divertir saber un poquito más, si recién se están enterando de los libros. Dudas, preguntas que me mandan siempre sobre los libros. La trilogía completa la consiguen en todas las librerías de Argentina, de Chile, de Uruguay y en México también consiguen la trilogía completa en librerías Handy y Mixup. Recuerden que igualmente desde cualquier país pueden comprar los libros en su versión digital en Google Play y en Amazon o en Apple. Yo les dejo todo en la cajita de más información. Por si tienen dudas, 14/7, el descubrimiento, que es el primero, está en un montón de países, ¿sí? Está en España, está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, espero no haberme olvidado de ninguno. Todo se los dejo en la cajita de más información. Así pasamos a las preguntas, que es lo importante. Pero recuerden lo de Argentina, versión Booklet, ya están las librerías, miren qué lindos que son. Son más chiquitos de tamaño, pero son idénticos a los otros, ¿sí? Son iguales, solo que salen un poquito más barato. Así que si se quieren comprar la trilogía completa, se ahorran un poquito más si los compran de este tamaño. Bueno, voy a empezar con las preguntas que me mandaron ustedes por Twitter, porque son muchas, porque me mandaron muy buenas preguntas, chicos. Así que voy a tratar de ser concisa, lo cual no va a suceder porque soy Pamela. Ya a esta altura, chicos, ya nos conocemos. Me voy por las ramas. La primera pregunta es de Luz y ahí la están viendo. Ella me pide que dé 2 características que sean como las que más me gusten de cada personaje. Como son varios los personajes, les voy a dar una sola, si agilizamos un poco esto. Las características de cada personaje que más me gustan son: de Cielo, su sinceridad; de Mara, me gusta que es muy positiva, que ella siempre le busca el lado bueno a las cosas, aunque sean difíciles; de Guillermina, me gusta que es muy comprensiva con los amigos y que siempre sabe centrarse y encontrar las soluciones a las cosas, aunque sea un momento complicado; de Bianca, me gusta que es muy sensible y que perdona muy fácilmente y es muy buena persona. Y de los chicos, bueno, de Augusto es medio complicado encontrar características que gusten, pero lo cierto es que lo que más me gusta de él es que siempre va al frente cuando quiere algo. Digamos, él si quiere algo va 20 cagadas en el medio, ¿no? Pero él va hacia su objetivo. De Franco me gusta que es buena persona y que no tiene la necesidad de decir o de gritar a los 4 vientos cuando hace algo bueno. Digamos que cuando hace algo bueno lo hace porque le nace y no necesita que la gente lo esté felicitando por eso. Y de Agustín me gusta que es muy valiente. ¿Ubicas? La siguiente pregunta es de Cande y ahí la tienen. Ella me pregunta cuál fue mi capítulo favorito de cada libro. Mi capítulo favorito de 14/7, el descubrimiento, es el último capítulo. La verdad es que estaba muy ansiosa por escribir ese capítulo. Si ustedes leyeron este libro saben que es un libro muy introductorio donde conocemos mucho a los personajes y donde conocemos cómo comienza todo. Es una historia de fantasía, pero este libro tiene la fantasía muy hacia el final y yo estaba muy ansiosa por llegar a esa parte y la verdad es que me gustó muchísimo cómo termina ese capítulo, digamos, me gusta cómo quedó construido y demás y nada, deseaba mucho escribirlo. En función de ejes, mi capítulo favorito es
el capítulo 21, aunque en realidad hay muchos capítulos que me gustan, pero la verdad que era un capítulo que esperaba mucho cuando estaba escribiendo, como que quería llegar a ese capítulo, porque me parecía que era complicado, para mí era difícil porque hay una situación interesante con Mara en ese capítulo, y es realmente un capítulo importante, y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó. 14/7, División de Alternos, es realmente muy difícil encontrar un solo capítulo que me haya gustado mucho, pero lo cierto es que el capítulo 10 es el capítulo que más me gusta de este libro. Ya a esta altura ya sabemos por qué, los que lo leyeron seguramente lo recuerdan muy bien. Acá tenemos una pregunta de Alecita. Ella me dice si algún personaje fue creado inspirándote en alguien en particular. No, la verdad es que ningún personaje lo hice inspirado en ninguna persona. Sí, eso me lo preguntaron un montón, entonces aprovecho para decirlo. No me divierte a mí realmente crear un personaje basado en una persona que ya existe. Sí, me gusta como crearlo. Entonces no hay ningún personaje. Sí, de repente hay rasgos. Yo que sé, Mara es muy parecida a mi amiga Andy. Pero sí hay algo que hice que fue como una pavada que fue más como un chiste interno. Hay un personaje en División de Alternos, Rafael, que vive en una ciudad de España donde vive un amigo de Juan y que se llama Rafael. Como este personaje vivía en España y estaba en esa ciudad, me causó gracia ponerle Rafa. Después todo lo que es la descripción física y eso no tiene nada que ver con él. En la personalidad, más o menos, podríamos decir que tiene algunas cositas parecidas, pero nada, fue como un guiño así que nos reímos. Y de hecho, Rafa no lo sabe, así que nada, cuando lo vea le contaré, pero está en España. Tenemos acá una pregunta de Sin que me pareció súper interesante. Ella me pregunta si la edad de los personajes lo elegí por algo en especial. Sí, la verdad es que es bastante difícil escribir una historia donde los personajes son tan chicos. Los personajes tienen 13 y cumplen 14 años en el primer libro. Es difícil porque hay un montón de cosas que vos tenés que dar explicaciones cuando escribís, ¿no? Si el personaje se va de la casa temprano, si no va muchos días a la casa, como que, ¿cómo hace? ¿Cómo hace que los padres lo dejan, que no esté en la casa? Además es como que tenés que estar explicando que cómo se escapaban, que cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro. Y también hay un montón de situaciones que de repente no la vive todavía un chico de 13 años, entonces no la puedes poner. Pero a mí me gustaba la idea de que mis lectores se pudieran identificar con los personajes. Cuando yo empecé a escribir 14/7, el descubrimiento, el grueso, el mayor porcentaje de mis seguidores más activos, acá en YouTube y en las redes sociales y demás, tenían esa edad, tenían 13, 14, 15 años, y lo hice básicamente por eso, ¿sí? Quería que tuviesen la misma edad de la Mafia Fede. Acá tenemos una pregunta de Male, que parece que odia a Augusto. Quiero que todos los que amen a Augusto comenten amo a Augusto en este video, porque sé que hay un montón. Ella me dice, ¿qué pensás de Augusto en sí? Porque es súper complejo, o lo amás o lo odias. Yo no me lo banco, qué decirte. Bueno, Pepper se enteró que estamos haciendo video. ¿Pepi quería figurar, amiguito? Ah, te ocultaste, se ocultó. Augusto es un tema complicado, ¿no? Pero la verdad es que yo amo ese personaje. Para mí fue uno de los más divertidos de escribir. Augusto lo que tiene es que es todo lo opuesto a lo que uno podría ser en la vida, digamos, o al menos a lo que soy yo. Entonces a mí me divirtió mucho escribirlo, porque escribía algo que nunca en la vida iba a hacer o decir. Vos cuando estás escribiendo es como que sos ese personaje en cierto punto. Cuando haces un diálogo, cuando relatás algo que piensa y demás. Entonces siempre me divirtió mucho Augusto porque era como muy sorprendente. Sobre todo en División de Alternos me fascinó escribirlo. Como personaje en sí es complicado. En los libros tiene que haber malos, siempre, si no tiene gracia, siempre tiene que haber algo que complique las cosas, y Augusto digamos que en cierto punto es eso, pero para mí es un personaje súper rico y que deja de todos modos un lindo mensaje, así que es uno de mis favoritos, definitivamente. La siguiente pregunta es de Lu, que pregunta cuál de los 3 libros disfruté más en escribir. El libro que más disfruté de escribir fue 14/7, División de Alternos. La verdad es que creo que todos estos 3 libros fueron como un proceso para mí, fueron los primeros libros que escribí. Yo escribo desde siempre, porque siempre me gustó escribir desde chiquitita, y además trabajé siempre de periodista escribiendo en medios gráficos. Pero fue todo un proceso porque era la primera vez que hacía esto y fue como una adaptación. Cuando llegué a División de Alternos realmente había tomado diferentes costumbres a la hora de escribir y demás, y pude disfrutarlo muchísimo más que los demás. De hecho diría que a partir de División de Alternos disfruté muchísimo más. Siempre tenía como más miedo y más presión con los otros libros. Y creo que en cierto punto, si leyeron los 3 libros, se nota que con División de Alternos hay una especie de cambio. Lo que me pasó además, por ejemplo, es que cuando yo escribí estos libros, al mismo tiempo tenía que hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Porque yo además tengo mis trabajos y demás. Entonces lo que hacía era como que me ponía a escribir a la noche cuando ya había terminado todo lo demás. Y cuando empecé División de Alternos dije,
Wow, es el tercer 14/7, es el último 14/7. No sé si voy a escribir algún otro libro en mi vida, porque yo no tenía ningún contrato firmado con la editorial ni nada. Y dije, tengo que disfrutar esto a muerte. ¿Y por qué estoy dejando escribir? ¿Por qué estoy dejando como última prioridad o como última tarea de mi día hacer esto? En realidad yo lo hacía porque lo siento como realmente algo que amo y un hobby. Pero dije, esto es lo más importante, lo que más me gusta hacer. Entonces lo que hice fue, durante los 2 meses que estuve escribiendo este libro, me centré en esto y nada más, y eso me ayudó también a agregar muchas cosas a la historia, porque estaba como muy centrada en el libro, es como que encontré la manera también de escribir, y me ayudó también después para los otros libros que escribí, que salen ahora, en breve. La siguiente pregunta es de Flor y es bastante parecida. Lo que me pregunta ella es, y entonces ahora voy a profundizar lo que decía recién, si cambié algo en el proceso entre uno y otro libro. La verdad es que lo que más cambié fue de estos dos a este, por eso que les dije, quise ponerme como prioridad este libro. De hecho, no vi a mis amigas en esos meses, no hice un montón de cosas en esos meses donde estuve escribiendo, porque quería centrarme en eso, y aprendí, porque, a ver, escribir es algo creativo, y en algo creativo no hay mucha ley. Digamos que vos tenés que encontrar tu manera de hacer las cosas de la forma que a vos te funcionen mejor. Y lo que me pasó es que me di cuenta que si yo me literalmente obsesionaba con el libro, se me ocurrían muchas más cosas. Entonces me planteé escribir un capítulo todos los días. Hice eso, solamente dejé de escribir una semana que viajé a Nueva York por la New York Fashion Week y no tuve tiempo realmente de escribir porque tenía un montón de desfiles y cosas y no podía. Pero escribí un capítulo por día durante esos 2 meses, y lo que me pasaba era que estaba tan metida en la historia que cuando me iba a dormir de repente se me ocurría algo y decía, ¿puedo hacer eso? O me estaba bañando y se me ocurría y decía, puedo hacer eso. Entonces me di cuenta que me funciona mejor trabajar así, escribir y escribir, escribir y escribir, no escribir, esperar 2 días, volver a escribir. Creo que eso fue lo que cambié en el proceso, y la verdad es que después lo implementé para los otros libros también, los que salen ahora en breve. La siguiente pregunta es de Sofi. Me pregunta qué significó para mí esta saga, y voy a intentar no llorar porque estoy mentalizada, porque sé que me puede dar ganas de llorar esto. La verdad que para mí esta saga significa un cambio enorme en mi vida. A mí me gusta escribir desde que soy muy chiquita. Cuando era chiquita escribía cuentos a mi mamá por el Día de la Madre, bla, bla, bla. Y en cierto punto me pasa que me di cuenta que en realidad a mí me encanta el periodismo, siempre disfruté muchísimo de mi trabajo y eso, pero me di cuenta como que elegí la carrera de periodismo porque a mí me gustaba escribir, como que busqué una carrera donde se pudiera escribir, y nunca me puse a pensar que podía de repente escribir un libro. No, realmente no me creía capaz de eso. Siempre que pensaba en un autor me parecía wow, que era alguien, no sé, súper dotado, que podía escribir un libro, y cuando vi que lo había podido hacer, para mí es espectacular. Disfruto muchísimo, realmente no hay un momento en el que yo esté escribiendo y me fastidie y diga no me gusta. Todo el tiempo que estoy escribiendo pienso, ay, qué copado esto que estoy haciendo, y disfruto de cada minuto. Entonces para mí fue como darme cuenta de realmente algo que me gusta más que ninguna otra cosa en el mundo, y como que me cambió capaz mi objetivo de lo que quiero hacer de acá en adelante. Así que fue muy más que importante para mí. Después tenemos una pregunta de Ana Paula. Ella me pregunta si los lugares de donde provienen los personajes lo pensé por algo o no. Como primera medida, me gustaba mucho que el libro transcurra en Argentina, porque no leí ningún libro que transcurriera en Argentina y me parece que está buenísimo. Yo tenía la ilusión de que los libros llegaran a otros países, cosa que sucedió, y me gustaba la idea de que en otros países leyeran sobre Argentina, ¿no? Porque siempre leemos... A ver, a mí me encantan los libros que están situados en otro lado, yo qué sé. Vamos a ejemplo, o sea, Divergente, que es en Chicago. A mí me encanta leer, no me importa dónde son los libros, pero digamos que me pareció que estaba bueno que transcurría en Argentina, y me gustaba la idea de nombrar diferentes lugares. Busqué un lugar de cada punto cardinal. De hecho, acá en la portada tenemos los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Pero bueno, elegí Bariloche puntualmente en el sur porque es una ciudad que me gusta, que conozco mucho, que fui 1000 veces. Juani, mi novio, es de Bariloche, él nació allá, vive acá hace mucho, ya en Buenos Aires, pero él nació allá, entonces muchas veces fuimos. Y después los otros lugares los elegí medio al azar. Nunca fui a Jujuy, siempre me dio mucha curiosidad, me gustaría mucho ir, y me pareció que era un lindo lugar para mencionar en el libro, y bueno, por eso elegí esos lugares. Después están Mendoza y Balcarce, y bueno, después la historia transcurre, el grueso de estos 2 libros transcurre en Buenos Aires. Después tenemos una pregunta de Mika que muchos me hicieron. Ella me preguntó si cambié mucho en la historia inicial, o sea, de lo que me había planteado y demás. La verdad es que el grueso, digamos, de la historia, no.
no cambió, digamos que siempre fue el mismo. Lo que pasa es que yo cuando presenté la idea en la editorial, era un solo libro, ¿sí? Y en la editorial me dijeron que sí, que les encantaba la idea y todo, pero que era demasiado largo. Entonces me dijeron que hagamos 2 libros, ¿sí? Que lo partiéramos a la mitad. La historia que yo presenté es esto unidito, 14/7 el descubrimiento y 14/7 fusión de ejes. El final de 14/7 el descubrimiento es súper abierto porque continúa en fusión de ejes. Yo fusión de ejes le di un final porque la historia era esta solamente. Cuando yo estaba escribiendo fusión de ejes, se me ocurrió una idea para un tercer libro, la propuse a la editorial y nada, ellos me dieron el ok para que siguiera, pero en realidad la idea inicial era esta. Sí, lo que te puedo decir, Mica, es que todo lo que está acá lo agregué después y este libro sí fue cambiando un montón del principio hacia después. Ahora creo que hay otra pregunta en donde les voy a ampliar eso. Acá tenemos otra pregunta de Sofi. Ella me pregunta con cuál portada tardamos más a la hora de diseñarla. Podría decir que más o menos tardamos lo mismo con todas, pero con el descubrimiento tardamos un poquito más porque fue la primera. Yo propuse que la portada fuese esta y nada, y me mandaron un boceto en primer lugar que lo había hecho otra ilustradora y no me gustó porque sentía que no iba ni con mi identidad ni con la de la historia. Era un boceto que estaba bueno, era una ilustración que estaba buena, pero era como hecha más a mano alzada y yo necesitaba que tuviera un estilo más parecido al mío. Ahí contactaron a otra ilustradora que fue la ilustradora final que hizo estas portadas, que es la misma ilustradora que hizo las portadas de los libros que salen ahora en breve, y el primer boceto que mandó me encantó. Era en blanco y negro el boceto que mandó primero, pero me encantó y bueno, después definimos los colores. En realidad yo definí los colores de estas 2 portadas con Majo cuando definimos esta. Sí, me parecía que no podía ser de otro color. Yo soy fan del rosa, era parte de la identidad, así que en primer momento dijimos rosa. Y como este libro tenía más acción, le dije a Majo, hagamos un color más oscuro, pero que siguiera como la misma línea. Entonces por eso fuimos con el violeta. Tenemos una pregunta acá de Pau que me dice, ¿por qué elegí esos géneros a la hora de escribir? Bueno, en realidad decidí escribir estos géneros, es fantasía, es juvenil, porque es lo que a mí me gusta leer. A mí me gusta leer género juvenil siempre. Cuando era más chica leía novelas que leía mi mamá, que no eran juveniles, porque no había muchos libros no había tanta variedad como hay ahora. Y leí tanto que me aburrí y me pareció que siempre eran iguales. Lo que me gusta de la literatura juvenil es que tiene mucha más aventura y mucha más fantasía. Así sea de fantasía o no, siempre hay aventura o siempre hay situaciones o cosas muy que son como más apasionadas, no sé cómo decirles. Acá tenemos una pregunta de Ari que me pregunta por qué yo les conté que hay algunas partes de los libros que las escribí en otros lugares. Fundamentalmente, División de Alternos, lo que me pasó con División de Alternos es lo siguiente. A mí me dan una fecha de entrega siempre y yo siempre me lo pongo a escribir cuando me falta poco para entregar porque a mí es como que me gusta escribir bajo presión, como que yo tengo que decir, tengo que escribir. Entonces empecé a escribir cuando faltaba un mes para entregarlo y como pudieron ver, estaba como un poco inspirada cuando escribí. Y lo que me pasó es que terminé tardando 2 meses porque se me extendió. Este libro en realidad es como el triple de estos. Lo que pasa es que parece que fuese el doble porque, nada, achicaron un poquito la letra. Si miran el descubrimiento o fusión de ejes, tiene el mismo tamaño de tipografía. Y División de Alternos tiene la letra un poquito más chica porque era realmente, escribí un montonazo. Y este libro sí lo escribí en diferentes lugares y siempre que leo o me acuerdo de alguna situación, sé dónde estaba cuando la escribí. Hay muchas partes, gran parte de la historia Augusto Bianca de División de Alternos la escribí estando en Las Vegas, que había ido de viaje por trabajo. Y en todos los ratitos libres que tenía me sentaba a escribir en el hotel, en el lobby. Cuando iba por la calle iba pensando cosas que podían pasar y demás. Después escribí muchos capítulos en los vuelos. Siempre que tengo un vuelo y tengo que escribir es un golazo, porque cuando estás en un vuelo nadie te manda WhatsApp, nada, ¿entendés? No te distraes con nada, no mirás la tele, no puedes hacer nada aparte. Estás ahí, o dormís o escribís. Para los shippers tenemos una pregunta de Agus que me dice ¿cuál fue la primera pareja que creé? La verdad es que cuando creé toda la historia, siempre uno contempla, digamos, o al menos yo cuando armo la historia es como que contemplo a ver qué parejas va a haber, porque siempre es como una parte divertida de las historias. Y yo había armado 2 parejas en realidad, que iban a ser las 2 parejas que iban a transcurrir en 14/7 el descubrimiento y fusión de ejes, porque recuerden que División de Alternos todavía no existían los planes.
creé 2 parejas y el resto de las otras 2 chicas no iban a tener ninguna relación, ni se iban a enamorar ni nada, básicamente porque no todos a los 14 años estamos interesados en salir con alguien. Hay algunas personas a las que no les interesa todavía esa edad, les interesa más adelante, no les interesa nunca, y me gustaba que tuviera esa diversificación, así que creé 2 parejas que las creé en el momento. Me gustaba la idea de que haya un personaje que tuviera una relación con alguien de la misma condición, ustedes me entienden, los que lo leyeron, y me gustaba que otro personaje tuviera una pareja que estuviera out de todo eso y al que ella le tuviera como que ocultar en cierto punto lo que era. Y esas son las 2 primeras parejas que creé, las creé en el mismo momento, digamos, cuando creé la historia ya pensé en esas 2 parejas, y la otra, la que más le gusta a todos, no iba a ser pareja, eso ya se los dije. Fue algo que cambié porque, bueno, lo shippeaban mucho, entonces dije, bueno, vamos para adelante. Acá tenemos la otra pregunta de las portadas, esta es de Delphi, me pregunta cómo se nos ocurrieron los dibujos para las portadas. La verdad es que pensé en un grupo de amigas a la hora de pensar la primera portada, y que el libro tenía mucho de actualidad y de redes sociales. Hay chats adentro del libro, para los que no lo leyeron les cuento, hay chats así. Y tenemos un personaje que es como súper fan de las redes sociales, entonces me pareció que esta foto en algún momento de la vida a todos la que recreamos. Es la foto típica de Tumblr que con las manos, cuando son grupos de 5, forman una estrella. En este caso están formando la estrella de los puntos cardinales. Capaz que no se dieron cuenta, no hicieron esa interpretación, se los cuento yo. Y nada, y después se me ocurrió que para el segundo podía ser, bueno, el color, como les conté antes. Acá tenemos otro personaje más que se suma. Y quiero decirles que la idea de la curita fue de Juani. Dato. Y bueno, la tercera, y después con división de alternos, no tenía una idea tan puntual como decirles, quiero la mano así con esto. Me gustaba la idea que esté la gema porque es algo re importante de este libro. Y obviamente esta mano también es súper importante, pero no sabía bien cómo construir la portada. Tal vez pensé que podía haber otra mano y demás. Y nada, después me mandaron una serie de bocetos que yo se los mostré alguna vez, y ahí elegimos esta. La verdad me encantó cómo quedó esta portada con el color y todo, es divina. Tenemos acá una pregunta de Mika que me dice, ¿cuál fue el capítulo que más te costó escribir de toda la saga? A ver, más difícil de escribir fue para mí el capítulo 31 de División de Alternos. La verdad que es un capítulo que tiene como muchas emociones, y la verdad es que a mí lo que me pasó, y que seguramente creo que a los que leyeron los libros les pasó lo mismo del otro lado, los personajes crecen. En los primeros 2 libros tienen 13, 14 años, y en el último libro tienen 19 y hasta 21 años los más grandes. Y lo que pasó es que en todo el proceso de los libros vos los ves crecer mucho a los personajes. Entonces no solo te encariñás por el personaje en sí, sino porque te acordás cómo era cuando era más chico y cuando creció y demás. Y en ese capítulo 31 hay 2 personajes que se encuentran en una situación en la que nunca se hubiesen encontrado por decisión propia. Nunca ellos hubiesen llegado a una situación tal. Llegan por situaciones externas, y me dolió mucho escribir a esos personajes en esa situación, porque en primer lugar no se merecen esa situación, y en segundo lugar nunca pensé en esos personajes así, porque son totalmente diferentes. No voy a dar los nombres, pero ella es un personaje que siempre sabe cómo resolver las cosas, cómo ir al frente, y en este momento está como descolocada, y él, bueno, el que lo leyó y no sabe cuál es este capítulo, vayan a buscarlo, fíjense qué capítulo es. Me dolió mucho escribir a ese personaje, al chico, de esa manera. Lloré mares escribiendo ese capítulo, tipo, no podía seguir escribiendo de lo que lloraba. De hecho, el otro día lo volví a leer y dije, qué cruel, porque realmente tiré oraciones realmente muy dramáticas, pero era necesario expresar eso, ¿no? Que se pudiera sentir lo que le estaba pasando a ese personaje. Los 2 personajes la pasan mal en ese capítulo, pero yo creo que lo de él es tremendo porque es un vacío, ¿sí? No quiero spoilear, pero definitivamente ese fue el capítulo más difícil. Tenemos después esta pregunta de Josefinita, que me la hicieron mucho. Ella me pregunta si tuve algún momento en el que pensé dejar todo. No, la verdad que no. Sí, me pasa que a veces dudo de decir, ay, me quedará bueno, o que me pongo nerviosa y digo, ay, le gustará. La verdad que es en todo el proceso, y hasta que salen los libros siempre estoy como con esa preocupación, pero no de largarlo todo, no.
nunca. Y si en algún momento capaz veo que no estoy inspirada, bueno, lo dejo y después vuelvo a escribir. Y tenemos otra pregunta de Josefinita que me pregunta cuál fue la misma chica me pregunta cuál fue el primer personaje que creé. El primer personaje es Bianca. Tenemos una pregunta de Ara. Ella me pregunta si hay algún capítulo que amé desde el momento en que escribí. El capítulo 10 de División de Alternos fue un capítulo que me encantó. Lo terminé de escribir y aplaudí porque dije, wow, me encanta ese capítulo. Y lo mejor de ese capítulo en sí es que todo lo que sucede yo no lo había pensado, se me ocurrió en el momento que lo estaba escribiendo. Es decir, iba a haber esa situación entre esos dos personajes, un personaje iba a decir esto, el otro iba a decir lo otro, pero todo lo que sucede, y digamos, lo más tierno que sucede en ese capítulo, se me ocurrió en el momento que estaba escribiendo. Es un capítulo que prácticamente no edité después de leerlo, porque me quedó bien desde el principio. Lo escribí re rápido encima, ese capítulo, se ve que me iluminó algo del universo. La verdad que es un capítulo re lindo, que me gusta también cómo está construido y todo. Tiene un flashback en el medio, amo ese capítulo. Después tenemos una pregunta de Val. Ella me pregunta cuál fue el personaje que más me gustó construir. A ver, Mara es un personaje súper divertido, pero a mí el que más me divierte siempre durante toda la saga escribir, y sobre todo en División de Alternos, es Augusto, justamente porque Augusto tiene esas salidas que uno nunca tendría en la vida, dice cosas que uno nunca diría en la vida, hace cosas que no da a hacer. Entonces es muy divertido. Cuando vos lees, capaz que estás indignada, pero cuando vos escribís es como ponerte en un personaje en el que nunca estarías en la vida. Entonces, súper divertido. Acá tenemos una pregunta de Chari que me dice si hay alguna idea que tenía al principio que fui descartando después. Les conté un día en Instagram que en División de Alternos hay algunos personajes que son de otros países y tenía 4 personajes, en realidad 5 personajes más, que eran japoneses, que nunca los llegué a incluir porque como me inspiré un montón. Si agregaba a los japoneses, chicos, así el libro, ¿entendés? Entonces descarté la idea y no los incluí. Tenemos después una pregunta de Coti. Ella me pregunta cómo reaccionó mi familia o amigas cuando les pasé la idea de la historia. La verdad es que yo soy bastante maldita en ese sentido. Yo nunca cuento nada de los libros, digamos. Sí, capaz les paso una sinopsis o algo, pero nunca cuento ni el final, ni nada de los libros, aunque me pregunten nada, porque yo quiero que los lean. Tanto mi familia como mis amigas. Quiero que lean después el libro y me digan a ver qué sintieron, como si fuera el libro de cualquier persona. Entonces, nadie sabe nada. Lo único que sabe es Juani, que después no los lee porque no lee ni una nota de una revista, pero bueno, le mandamos un besito. Pero bueno, nada, a ellos no les cuento nada. Pero sí les pasé la sinopsis. En realidad les pasé la misma idea que le mandé a la editorial. Se las mandé a ellos y les encantó. La mandé en mi grupo de WhatsApp de mi familia, me acuerdo. Bueno, después tenemos una pregunta de Euge que dice: me da intriga saber cómo se te ocurrió semejante historia y cómo fue todo el proceso de creación de los personajes y de la historia también. Acá tenemos la pregunta de Euge. Y bueno, creo que esto ya se los conté en alguna oportunidad. Lo primero que hago siempre, lo hice con estos libros y también como con los nuevos, es desarrollar los personajes. Es lo que a mí más me divierte y siento que en cierto punto también me inspira. Es como que empiezo a escribir sobre los personajes y se me empiezan a ocurrir cosas de la historia. Igual, yo quería que tuviese algo como para mis abuelos, por eso 14/7 son los días de nacimiento de ellos. En realidad en la historia el 14 y el 7 son re importantes por otra cosa que no puedo decir por no spoilear, pero elegí esos números porque igual tienen un significado que yo busqué y también se lo presenté en la editorial y todo cuando presenté la historia, pero bueno, también es como que quise ver en qué contexto podía poner el 14 y el 7 y así se me ocurrió. La verdad que fue sentarme y me pasó lo mismo con los nuevos, es como que me siento y digo, bueno, a ver, puede pasar esto y lo otro y ahí se te van ocurriendo ideas y la realidad es que también se te va ocurriendo mucho a la medida que vas escribiendo, ¿sí? Al menos en División de Alternos yo creo que las cosas más copadas que pasan, o las cosas por las que me quisieron matar, se me ocurrieron en la mitad. Flor me pregunta: ¿cuáles son los capítulos que más te costaron escribir? Los tristes, los alegres, los tiernos, los tristes. A ver, para mí siempre los más difíciles son los que tienen mucha acción. ¿Sí? Hay un capítulo, no me acuerdo cuál es el número, a ver, paren, porque es el capítulo 32 de División de Alternos, es un caos ese capítulo. Tenía mucha acción, tenía muchos momentos capaz de tensión y momentos
como pasaban muchas cosas con muchos personajes. Cuando hay más personajes como más difícil porque tienes que estar acá y allá, y hay un montón de personajes, estaban todos los personajes más importantes en esa escena. Esa creo que fue una de las más difíciles porque tenés que ponerle ritmo y describirla mucho y demás, y son los que más me cuestan. Pero los tristes me costaron, sobre todo en División de Alternos me costaron un montón. Y ¿saben cuál me costó muchísimo? Me acabo de acordar ahora. En 14/7 el descubrimiento, el primer beso que hay, vergüenza. Me dio vergüenza, dije, mi mamá va a leer esto, chicos. No, dar un beso idiota, ¿no? Pero me dio vergüenza. Lo tengo que confesar. Eso fue difícil también. La siguiente pregunta de Mika. Dice, si tuvieras la oportunidad de hablar con un personaje, ¿cuál sería y qué le dirías? Me gustaría hablar con Cielo y decirle que no tenga miedo de hacer lo que quiere o de lo que sienta, que se anime. Después tenemos una pregunta de Aldi que me dice si tengo algún personaje favorito, pero ella no quiere saber personaje favorito de los protagonistas, sino de otros. En División de Alternos tenemos más personajes que en los otros libros y la verdad es que me gustan mucho todos los personajes nuevos, pero Thomas me parece un personaje muy rico. Tiene un lindo mensaje en general. Es un chico que aporta un montón a la historia y le aporta un montón a los personajes y los ayuda un montón desde un lugar súper neutral. Y es un personaje muy especial y disfruté mucho de él y amo su poder. Después Val, que ya me había dejado otra pregunta, me dice si hay algún capítulo que me fue divertido escribir. Hubo 2 capítulos que Mara me hizo reír mal cuando se escribía. Uno es en División de Alternos, cuando recibe un paquete para Guillermina, es muy gracioso ese momento. Y otro es en Fusión de Ejes, cuando están yendo a el Frente Alterno y está luqueada muy, muy divertida. Mara es muy divertida y escribir también es muy divertido escribirla. Después tenemos, miren, triple pregunta de Paula, de Ari y de Val. Las 3 me la mandaron al mismo tiempo. Me preguntaron por los nombres de los personajes, si los tenía pensados desde el principio o no. Siempre pienso en los nombres de los personajes primero que nada. Es como que pienso es una taradez, ¿no? Porque no tenés historia, pero tenés nombres. Me divierte mucho elegir los nombres y los elegí pues son nombres que, a ver, Cielo y Bianca me parecen nombres divinos. Siempre amé esos nombres toda la vida. Y Guillermina y Mara me gustaban mucho, pero sobre todo Mara lo elegí porque sentía que era ese personaje que yo me imaginaba, se llamaba Mara. Como que yo la tengo acá en mi cabeza y tiene cara de Mara. Así que nada, por eso los elegí. Mar me dice, ¿cómo haces cuando tenés un bloqueo y no te puedes inspirar y demás? La verdad es que cuando no estoy inspirada, prefiero dejar y volver en otro momento porque es más difícil. Pero yo lo que hago es siempre antes de irme a dormir pensar en lo que voy a escribir al día siguiente. Es como que cuando me estoy durmiendo me imagino como si fuese una película lo que va a suceder. Entonces ahí se te ocurren cosas y así escribí un montón de diálogos a la noche sin poder dormirme, anotando cosas que se me ocurrían. Acá me pregunta, ay, no tengo su nombre, Love por Pame. Los títulos se te ocurrieron... No, vamos a sacarla esta. Después tenemos a Love por Pame, que no sé su nombre acá. Me pregunta si mientras escribía tenía alguna técnica para no olvidarme de lo que pensaba. Bueno, yo tengo siempre una línea de tiempo que ya les conté. Les voy a mostrar acá la línea de tiempo de Fusión de Ejes. Si ustedes no lo leyeron, no miren, pero les voy a mostrar para que ustedes vean. Yo escribo esto y me voy guiando. Y después me hago como una guía de lo que va a pasar en cada capítulo, con alguna palabra clave para no olvidarme. Pero a veces me pasa que me estoy bañando, estoy durmiendo, estoy no sé, en el bondi y se me ocurre una frase, ponele, algo que va a decir un personaje o algo que va a suceder y agarro y anoto las notas del celular. Anteúltima pregunta de Valentina, dice, durante el proceso de escritura, ¿quiénes te ayudaron aportando ideas? El único que me ayuda aportando ideas siempre es Juani, por lo demás no le cuento nada, como ya les dije. Juani me dio un montón de ideas. Esta es de Flor, que me dice, si pudieras revivir un solo momento de todo el proceso de 14/7, ¿cuál sería? A ver, yo disfruto mucho el momento en el que escribo. Es el momento que más me gusta. También me gusta mucho cuando diseño las portadas. Pero creo que el momento más emocionante para mí es cuando ustedes lo están leyendo. Ese es el mejor momento, porque cuando yo lo estoy escribiendo estoy ansiosa porque lo vean. Cuando creamos las portadas estoy ansiosa porque las vean. Cuando están imprimiéndose estoy ansiosa por saber si les gustaron. Entonces creo que el momento que más disfruto es cuando el libro sale y ustedes me empiezan a mandar sus fotos o vamos a una firma de libros y les pregunto qué personaje les gustó más. La verdad es que amo todo el proceso. Pero ese momento que es como el momento en el que yo sé realmente si les gustó o ustedes me dicen me gustó tal parte o tal cosa o qué lindo este personaje,
personaje o lo que sea, es como lo que más me gusta sin dudas. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Perdón por hacerlo tan largo, la verdad es que me mandaron muchas preguntas y estaban muy buenas, así que por eso quise responder muchas. Recuerden que en la cajita más información tienen toda la información sobre estos libros. Recuerden que en breve salen nuevos libros y que si me siguen en Instagram siempre van a saber más sobre eso y sobre firmas de libros y todo eso. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron estos libros, si los leyeron, si no los leyeron, quiero saber. Y nada, les mando un beso enorme, grande como una casa. ¿Y vos, amigo? ¿Qué fachemos? ¿Estás bien? Trancu, tranca palanca. Ay, pobre. Qué vida, Estás jodido vos con el puerto, ¿no? Cada día más explotado. Tan amuchado ahí, es un calor, Pepper.